vamos a Efesios. ¿Qué capítulo de Efesios tenemos? ¿Qué capítulo? 3. No, yo estoy diciendo lo que dicen por allá. A mí no me vacile. Por allá están diciendo que 3. Si quieres yo vuelvo y les predico, no tengo un problema. ¿Qué capítulo? 4. ¿Alguien tiene algo que decir? Señora. ¿Qué dijo Rubén? Última palabra. ¿4 qué? ¿4 qué? Ajá. ¿Qué dice su agenda? ¿Qué dice su agenda? 4. A ver qué dice el 4. Vamos a ver. Gloria a Dios. Entonces el 4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Vamos ahí? Un poquito más. 4 y 4. Ok. En realidad estamos viendo los 7 elementos de la unidad. ¿Se acuerdan? Los 7 elementos de la unidad, que los encontramos desde el 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre, de todos el cual es sobre todos y por todos. Diga gloria a Dios. Salude al que está a su lado y dígale: bienvenido al estudio de Efesios. Aleluya. Siéntese, por favor. Mientras usted acaba de meter la perra, vamos a recordarles: hoy se supone que teníamos taller. Me alegra decidamente todos estos libros. Dije se supone porque a razón de un compromiso que tengo, no podemos hacer el taller hoy. Ya en su momento estaremos reiterando la fecha, pero no lo vamos a cancelar, vamos a correrlo un poquito. Amén. Porque continuamos en el taller de liderazgo, porque es importante que continuemos creciendo. Y voy a invitar rápidamente al señor Arsenio, que está por aquí. Ya conocemos la oferta que él nos trae, pero nos la traen nuevamente, y pues yo pienso que si no nos vienen a vender revólveres y cuchillos, pues bienvenido. ¿Vale? Entonces, si a alguien le interesa, vamos a escuchar de qué se trata. Hermanos, buenos días. El Señor los bendiga. Hermanos, seguimos presentando a todas las comunidades cristianas la difusión de la Biblia Reina Valera 1960 de promesas, una herramienta fundamental para el estudio bíblico. A través de ella se encuentra un lenguaje fresco de alto nivel, más allegado a nuestra habla latinoamericana. Es un texto fácil de leer, ya que se han manejado elementos de la sintaxis a formas muy cercanas al hebreo antiguo. Recordemos que Dios no habla en español, nuestro Señor no habla en español. En esta edición no se ha cambiado el mensaje, nada de su esencia. Solo se ha tratado el tema del lenguaje y el mensaje sigue siendo el mismo. Hermanos, sepan que nosotros los cristianos también tenemos una Biblia cristiana grande de promesas. Reina Valera 1960 ha incorporado un material complementario que nos ayuda a la comprensión de los textos bíblicos. Para ello ha incluido datos cronológicos, contextualización histórica, mapas que nos muestran el mundo antiguo, un glosario
glosario con la definición de los términos que aparecen a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra amén, aleluya, hosana? Entre otras muchas palabras que tal vez desconocemos. También nos habla. Bonita Biblia, buena Biblia. Amén. Lo que yo sí les puedo decir es que una Biblia más no sobra en la casa. Amén. Y siempre les he aconsejado que el que le gusta escudriñar la Biblia, es bueno que tenga más de una versión en su casa. Estas Biblias pues tienen la connotación de que obviamente traen su parte de estudio, de poder consultar, y pues es una Biblia de promesas. Todas las Biblias tienen las promesas, lo que pasa es que no las tienen resaltadas. Entonces, usted está leyendo un versículo que tiene promesas, pero usted no se da cuenta. Cuando la Biblia trae la promesa resaltada, entonces usted sabrá que está sobre una promesa. Bueno, así que ya al terminar el culto, usted puede consultar con don Arsenio. Ok, bienvenidos. Vamos a partir desde aquí, bien atrás, porque yo sé que un mes largo es mucho tiempo para la memoria de muchos. Amén. Eso es más de un siglo y medio. Bienvenido, hermano. Se ve hasta bonito, ¿no? Hey, gloria a Dios. Ya ahorita nos predica. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, la esencia escritural de la iglesia es que somos un organismo. A ver si refrescamos la memoria. ¿Se acuerdan? Un organismo. ¿Qué dijimos el día que enseñamos esto? ¿Se acuerdan que hicimos la mención de todos los organismos que hay en el cuerpo? ¿Se acuerdan? Hola. ¿Se acuerdan? Que mencionamos todos los organismos que hay en el cuerpo, los sistemas. Entonces dijimos que el sistema óseo, el sistema. ¿Aló? Entonces la iglesia es un organismo. Amén. Gloria a Dios. Y en ese cuerpo que es la iglesia, pues obviamente funciona igual. Pablo dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dicho de otra manera, nos necesitamos. Amén. Nos necesitamos. Aunque usted no crea, me necesita a mí. Aunque no lo crea, aunque le caiga mal, usted me necesita. ¿Ya? Y aunque no lo crea, yo lo necesito a usted. De lo contrario, no podemos ser cuerpo. ¿Aló? Usted no puede amanecer hoy chicho con una oreja y decir que vaya a la orejita y cortarla y echarla a la basura. No puede. A menos que esté loco. ¿Aló? A menos que esté loco. Y hay miembros del cuerpo que usted siente que yo les testificaba de mi dedito, que mi dedo, como no me dobla, él es así tieso. Sí. Entonces cuando a mí se me cae una moneda al piso, si lo voy a recoger con esta mano es un lío. Y yo soy derecho con la ruta solo para firmar cheques. Así que yo sufro porque cuando yo mando la mano al piso, el primero que llega es él. Y se estrella ahí y no deja que los otros lleguen. Entonces, a ratos quisiera como mocharle un pedazo, pues para que me deje funcionar la mano bien. Pero, ¿qué fuera de mi mano si ese dedo no está ahí? ¿Aló? Entonces, así es en la iglesia. Hay hermanos, hay miembros del cuerpo que a veces nos molesta, ¿cierto? Porque no se porta bien, porque es medio
no es juicioso, porque no se doblega fácil a la palabra, y porque es así tieso. Hermanos, y él está así. A mí nadie me obliga, yo hago lo que se me dé la gana. Y así, entonces uno quisiera que ese hermano se doblegara, pero ¿qué hacemos con él? Entonces Pablo dice: admitir al débil en la fe. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que estábamos entonces diciendo que la iglesia es un organismo compuesto por muchos miembros, y que cada miembro se necesita. Dijimos además en esa predicación que entonces la iglesia del Señor es ese organismo, pero que ese organismo está compuesto por células. Cuando yo digo la iglesia del Señor, no estoy hablando de Fontibón. Fontibón apenas es una célula de ese gran cuerpo. Amén. Es una célula de ese gran cuerpo. Entonces la iglesia del Señor es universal. ¿Va conmigo? Es universal. La iglesia del Señor no es un grupito en un determinado lugar. La iglesia del Señor es universal. Por eso Pablo dice que tengamos comunión con todos los, escuchen, universal, con todos los que en cualquier parte del mundo invocan al Señor. ¿Y qué es invocar al Señor? Es esa gente que permitió que el nombre de Jesús fue puesto en su vida en el momento del bautismo. ¿Ok? Esa es la gente a la que Pablo se refiere, que invocan al Señor. A ver si vuelvo y encuentro donde quería arrancar, porque esto se me descontroló aquí. No. A ver qué pasó. Estamos muy atrás. Gloria a Dios. ¿Qué decía la diapositiva que teníamos? Somos un organismo, ¿cierto? A ver, ayúdenme a mirar, a ver cuando llegamos. Ok, no. Más atrás. Ay, Señor, ayúdenos. Encontremos el organismo. Alabanzas. No, yo sé que es terminando aquí estos ¿cuál? No. Pues ahí sí dice organismo, pero esa no es. Gloria a Dios. Esa no es. Aleluya. Estamos cerquita. Cerquitica, estoy caliente. Ahí es. Listo. Entonces dijimos que la iglesia es un organismo. Amén. Es un organismo. Esto les debe decir a ustedes y entender cuánto tiene uno que desgastarse para hacer esto. Apenas estamos en 4 versículos de un capítulo y miren todas las diapositivas que hay. Porque la palabra de Dios es profunda. Diga gloria a Dios. Entonces la frase el cuerpo de Cristo que usa Pablo es una metáfora frecuente en el Nuevo Testamento. Muchas veces se usa esa frase, amén, para referirse a la iglesia que la compone la gente salva. ¿Cuántos son salvos? Entonces los salvos son los que hacen o conforman la iglesia. A esa iglesia en Romanos 12:5 se le llama un cuerpo en Cristo. En Corintios 10:17 se le llama un cuerpo. En Corintios 12:27 y en Efesios 4:12 se llama el cuerpo de Cristo. Y en Hebreos 13:3 el cuerpo. La iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo según Efesios 5:23. Amén. Entonces hay muchísimas referencias en la Biblia en donde la metáfora que se utiliza para la iglesia es el cuerpo. Amén, el cuerpo. Porque el cuerpo, todo completo, en su totalidad, es un organismo, pero que lo componen muchos miembros, millones de células.
pero todas trabajan en unidad. Por eso estamos viendo los elementos que aportan para la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos? 7. 7 elementos que aportan para la unidad del cuerpo de Cristo. Hay aquí entonces ahora 10 razones, amén, por las que la iglesia es llamado el cuerpo de Cristo. No para la unidad, sino por los que la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Así que el primer elemento para esto es: los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo. ¿En dónde? En la salvación, o sea, en la verdad. Amén. Aquí todos creemos a la verdad. Y eso nos da la unidad de la fe. ¿Aló? Si usted me dice, Mauro, digo, yo creo en la Biblia, pero solo de Mateo hasta Apocalipsis, ¿hay unidad de la fe? No. Por eso es importante que además de creer, cumplamos. ¿Aló? Cumplamos. Entonces hay gente que cree en una parte de la Biblia. Mi Biblia dice, miren la fe común como es. Mi Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y cuál es la Escritura? La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Aló? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la Escritura. Entonces yo no puedo sacar de ahí un texto y ponerlo en la cesta de la basura. No, este texto ya no es para tenerlo. No, ahí está y hace parte del canon sagrado. ¿Va conmigo? Entonces creer en Jesucristo es tener la salvación, y tener la salvación es estar en la verdad. Por eso somos salvos, porque estamos en la verdad. Amén. Estamos en la verdad. Cuando a Jesús le consultaron con respecto a salvación y verdad, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que en mí cree no se pierde. O sea, que estar en la verdad es seguridad de salvación. Y eso nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Lo rectificó y lo ratificó Jesús cuando a él le dijeron: Jesús, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús mandó decir: dígales que me esperen un momentico. Jesús dijo: mi madre y mis hermanos. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él mismo se respondió: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire ese principio de unidad. Amén. Ese principio de unidad que hay en ese texto. 2. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo porque Cristo es la cabeza de todos. Esta mañana en Bogamar adentro, que usted no vino porque usted es perezoso. No, mentiras, porque usted trabaja mucho. Es que usted trabaja mucho, y ¿cómo va a madrugar un domingo? Esta mañana aprendimos que Cristo es la gloria. Entonces esta mañana aquí hemos visto la palabra cabeza como gobierno, como kefalé, como oikodespotes. Esta mañana la vimos como gloria. Entonces el versículo donde Pablo dice: quiero que sepáis entonces que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de toda mujer. Y Cristo es la cabeza. Dios es la cabeza de Cristo. Entonces,
estábamos cambiando ese oikodespotes o ese kefale, lo estábamos cambiando por la expresión gloria. Entonces dijimos, Cristo es la gloria de todo varón. Amén. El varón es la gloria de su mujer. Y Dios es la gloria de Cristo. Amén. Aquí entonces Pablo dice en Efesios 1, 22 al 23, los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza, porque Él es nuestra gloria. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra gloria. Por eso aquí hasta lo cantamos. Toda la gloria recibe toda la honra, porque Él es la cabeza de esta iglesia. Amén. Y todo lo que hacemos aquí lo hacemos por Él y para Él, porque Él es la cabeza. Eso nos da unidad y nos hace parte del cuerpo de Cristo. 3. Los miembros del cuerpo de Cristo son la representación, ojo, física. Amén. ¿De quién? De Cristo en la tierra, aquí. Amén. Nosotros somos la autoridad de Dios en la tierra. Lo que pasa es que eso nosotros no lo hemos entendido en realidad. A mí me gusta mucho el ministerio de Elías, porque Elías sí entendió que él era un embajador de Dios en la tierra. Y cuando el pueblo estaba en estado caótico espiritual, que se idolatrizó el pueblo, que el pueblo se corrompió en idolatría, entonces un día Elías, casi enojado, dijo: vamos a definir esta vaina. Amén. Pues si Baal es Dios en Israel, pues vamos a adorar a Baal. Pero si Jehová es Dios, pues adoramos a Jehová. Pero vamos a definir esto. ¿Aló? ¿Qué tal que la iglesia tomara esa posición y fuera donde el monseñor y le dijera: vamos a definir esto aquí en Colombia? O son ustedes o somos nosotros, pero amén. Claro. ¿Y qué pasó? Y los Baales, como eran muchos y Elías estaba solo, le dijeron: no, ese pobre, no, lo cogemos y lo volvemos, así que aceptemos el reto. Amén. Y entonces se reunieron los 400 de Baal y los 450 de Acera, total 850 más todos los chismosos. Eso llegó como a 2000. Amén. Y estaba Elías solo. Así que toda esa gente comenzó a hacer el culto y Elías solo allá, como está el hermano ahí. Desde la mañana hasta la tarde. Los Baales y los de Acera haciendo culto y Elías ahí. Ya después Elías empezó a calentar y empezó a darles consejos, porque nada que caía al fuego. Entonces Elías decía: grítenle más duro, que de pronto amaneció sordo. Después le decía: no, grítenle más duro, que debe estar ocupado. Grítenle más duro, que está dormido. Imagínense el desespero de esos baalitas ahí, un pentecostal saboteándoles el culto. Claro, usted no vaya a ir a hacer eso donde Enrique Gómez, porque lo ponen de preso en la cárcel. Gloria a Dios. Cuando ya Elías vio que no era posible, entonces Elías les dijo: bueno, ya se les acabó el tiempo, así que acérquense a mí. Amén, con carácter. Eso debe ser un pentecostal en la tierra, con carácter. Acérquense a mí. Y todos se vinieron. Y ahora dijo: necesito que le echen agua a esto. Bueno, es que la gente cree que los pentecostales somos brutos, porque él necesitaba prender una hoguera y en vez de mandar a traer gasolina o a CPM, mandó traer agua. Y no le hizo echar una vez, le hizo echar. Y él
échenle más, y échenle más. Y la gente diciendo, pero maestro, ¿qué le va a aprender eso? Si la leña mojada, el que tiene medio nociones de eso sabe que la leña mojada no prende. ¿Aló? Estaba empapada, le había echado cantidad de agua, de tal manera que dice que la zanja se había llenado ya. Y cuando estuvo eso mojado, empapado, entonces dijo, ahora dense cuenta lo que va a pasar. Miren ahí porque esto va a pasar. Y la oración de Elías tiene apenas 63 palabras. ¿Cuánto se gasta usted para hablar 63 palabras? 30 segundos, 1 minuto al máximo. Y cuando Elías hubo dicho las 63 palabras, mi Biblia dice que cayó fuego del cielo. Diga gloria a Dios. Aleluya. Fuerte ese aplauso para el Señor. Así que nosotros somos la representación de Dios en la tierra. Y entonces Jesús mismo le dijo a Pedro en Mateo 17: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ahí todo normal. Pero escuchen lo que viene ahora. Y todo. ¿Qué dije? Y todo. Todo es todo. Todo lo que atares. Mejor dicho, voy a parafrasearlo para que me lo entiendan. Y todo a lo que ustedes le digan no en la tierra será un no en el cielo. Y todo a lo que ustedes le digan sí en la tierra será un sí en el cielo. Aleluya. Así que se dan cuenta que somos una autoridad. Lo que pasa es que nosotros no hacemos uso de eso. No hacemos uso de eso. ¿Aló? Pero nosotros pudiéramos frenar masacres, pudiéramos frenar rompimientos de oleoductos, pudiéramos frenar que el gobierno sea corrupto, pudiéramos frenar mil cosas, pudiéramos frenar tanta violación, si quisiéramos. Hermanos, si el Señor lo dijo, y es así. Pues imagínense que otro sute por allá en el Antiguo Testamento estaba en plena guerra, y el adversario le salió muy coco, y el día ya iba a declinar, y no podían dejar la guerra para otro lado, para otro día. Había que definir ese día quién ganaba. Entonces, ¿qué hizo este pentecostal? Dijo, necesito que se alargue el día. Así que le dijo al sol: ¡Sol! ¡Detente! Y tú, luna, aguanta un poquito. Porque si se le hablaba solo al sol, la luna seguía. Y entonces había un día raro, un día con noche. Entonces detuvo al sol para que el día no avanzara, y a la luna para que se quedara quieta. Y la ciencia lo tiene comprobado, que sí hubo un día doble en la historia. Y eso lo hizo un soldadito, más flaco que Fabián. Amén. Un soldadito, Josué. Listo, bueno, está bien, no lo dejemos como un soldadito. Josué era un general. Pero ¿qué es un general para que haga eso? ¿Por qué lo hizo? Porque creyó en lo que Dios le había dicho. Y entonces Jesús se fue antes de irse. Entonces él dijo: ustedes han visto todo lo que yo he hecho. Y todos dijeron: sí, uy, no, Señor, qué maravilla. Y él les
dijo algo que nosotros tampoco lo hemos cogido. Él les dijo, les digo una cosa, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Eso sí, en mi nombre. Así que si Jesús cogió 5 panes y los multiplicó para 5,000, nosotros pudiéramos hacer el doble. Nosotros pudiéramos tener pan para todos los venezolanos que hoy están sufriendo hambre. Pero nosotros no utilizamos las armas que Dios nos ha dado. Hola. Amén. Y hemos convertido esto en mera religión. Pero el evangelio no es religión, el evangelio es poder. 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 Dinamita de Dios. Diga gloria a Dios. Alabanza. Está bueno el repaso, ¿sí o no? Por eso es que a la gente le gusta el calentado. Ojalá no se acostumbre usted al calentado. Punto 4. Vamos buscando 10 puntos que nos dice que ¿qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Hasta eso ya se olvidó. 10 elementos que nos asegura, que nos confirma y que nos dice por qué somos miembros de ese organismo, miembros de ese cuerpo. Punto 4. El Espíritu Santo de Cristo habita en nosotros o en los miembros del cuerpo. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo? Pablo dice, ¿acaso no se nos dio a beber a todos del mismo Espíritu Santo? Por eso es necesario recibir el Espíritu Santo. Algunos se echaron a dormir porque dijimos, el Espíritu Santo no es necesario para la salvación. ¡Ay, gloria a Dios! Pero si usted no recibe el Espíritu Santo, no es miembro del cuerpo de Cristo. Qué malo. Las cosas de Dios no están sueltas. Amén. Entonces, si usted no lo necesita para ser salvo, lo necesita para funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu Santo nos dota, nos capacita y nos envía. Nos revela. ¿Se acuerda cuando vimos los dones? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para revelación, para esto, para esto, para esto, para esto. ¿Se acuerdan? Amén. Aleluya. Amén, amén. Sí, yo veo que con la mirada me dicen que sí se acuerda. 5. El cuerpo es una unidad. Aunque está compuesto de muchos miembros, y aunque son muchos, son un solo cuerpo. Amén. Son un solo cuerpo, porque nosotros somos de un Cristo. Amén. ¿Aló? Amén. De un Dios. Entonces Dios no tiene cuerpos, Dios tiene un cuerpo. Aleluya. Una cabeza. Gloria a Dios. Entonces, nosotros somos muchos, pero en realidad hacemos una unidad. Amén. A eso es que le estamos apuntando 7 elementos para comprender por qué nos mantenemos unidos. Amén. Muchas veces les he dicho, usted no ha visto nunca, ni lo va a ver. Usted no ha visto eso, ni lo va a ver. El periódico El Espacio en Bogotá que diga, pentecostal que le pegó 5 tiros a otro en pleno culto. Eso nunca lo va a ver usted. Nunca. ¿Aló? Tampoco va a salir en El Espacio. Robaron la iglesia pentecostal unida de Colombia en Fontibón. Comprobado, fueron los diáconos de la iglesia. Eso tampoco va a salir en el periódico. Pero en cambio yo sí he oído que roban a las iglesias católicas y son los mismos católicos. Eso sí es el colmo. Amén. ¿Cómo yo soy capaz de robar a la Santa Madre Iglesia? ¿Ah? ¿Cómo? O sea, ¿qué clase de fe tengo yo para ir a robarme el santo sudario, cualquier cosa de esas que tienen allá? ¿Ah? ¿Sí se da cuenta?
¿Hay alguna diferencia? Claro. Claro. Porque aquí pensamos en unidad. Por eso está muy mal, se le ve muy mal al cristiano que viene al templo y no cuida las cosas del templo. Usted está actuando como cualquier religioso. Porque aquí hacemos una unidad. Y esto lo hemos conseguido entre todos. Amén. De Estados Unidos no nos ha llegado un peso. Bueno, el otro día cuando hicimos la radiotón, ¿dónde está Salomón? ¿Salomón? ¿Dónde está? Está en clase. Así cojo la clase. Gloria a Dios. Cuando hicimos la radiotón, sí nos enviaron de por allá de Dubái, ¿se acuerdan? La hermana que hay por allá en Dubái nos mandó unos euros y nos sirvió. Con eso compramos, creo que fue el computador de la emisora. Bueno, eso es historia aparte. Pero en realidad que digamos que nos enviaron para construir esto, no, lo hemos conseguido aquí con empanadas chuecas, quemadas, arepas rancias y gallinas gordas, pero aquí hemos trabajado con eso. Amén. ¿Está conmigo? Así trabajamos nosotros porque somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de nosotros. 6. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo ¿en qué? En común con todos los demás cristianos. Ese lazo, trasládese, acuérdense en este mismo capítulo. Acuérdense que en este mismo capítulo nos fuimos hasta allá, hasta el tabernáculo, ¿se acuerdan? Hasta el tabernáculo, y vimos que en el tabernáculo había 20 tablas por aquí, 20 tablas por aquí, y que esas tablas estaban amarradas por 5 varas. ¿Se acuerdan? 4 que eran visibles y el cordón o la invisible que pasaba las varas por el corazón. Ese es el Espíritu Santo. ¿Aló? Ese es el que nos amarra a todos aquí. Amén. Ese es el que nos amarra. Y a veces usted dice, este es el último culto que voy. Y viene y el Espíritu Santo lo toca y sigue ahí. Y al próximo culto viene y el pastor le mete una vaciada. Mejor no había venido. Pero llega la hora del otro culto y usted está ahí. Y uno le pregunta, ¿y por qué? Y la gente en conversa, y los que tienen esposos o esposas en conversas, preguntan, ¿usted no se harta de tanto ir a ese culto, a esa iglesia? Y nosotros decimos, no. Por el contrario, el día que no vayamos, ese día nos hace falta, nos sentimos enfermos, nos sentimos extraños. ¡Aleluya! Porque hay un cordón que nos une. Y aquí no hay distingo de raza. Uno no le pregunta a Celedón, ¿usted se va a bautizar? Sí. ¿Cuánta plata tiene? ¿Qué propiedades tiene? No. Si alguien se quiere bautizar y tiene alma, ya es suficiente. Usted, ¿por qué pregunta eso? Sí, porque aquí no bautizamos perros. ¿Aló? Ni bautizamos carros, ni bautizamos vacas, ni bautizamos casas. Bautizamos gente. Personas que tengan alma. Es todo lo que interesa. Amén. Que se considere pecador. Una vez que él se bautiza, ya Celedón hace parte de las tablas. Ya no disuena. Ya no hay nota discordante en él. Porque ahora el Espíritu Santo lo alineó dentro del cuerpo de Cristo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué más decimos? ¿Dónde vamos? Sí, pero es que espere, porque es que aquí ¿verá esta así? No, esa no. Hay problema. Es que se me frenó y no sé por qué se frenó. 7. Aquí, entonces vamos para las 7. Ok.
Los miembros del cuerpo de Cristo están seguros. ¿Cuántos están seguros en él? Pero entienda eso, en Cristo estamos seguros. Hay gente que se siente más orgulloso del pastor que de Cristo. Y hay otros que se sienten más orgullosos del templo que de Cristo. Nosotros pudiéramos hoy estar reunidos en una chocita de parodia. Pero si estamos en Cristo, estamos completos. A nosotros el orgullo nuestro no es el templo, ni es el pastor que habla 5 idiomas. No. El orgullo nuestro, la confianza nuestra y la seguridad nuestra nos la da el Cristo en el que tenemos puesta la fe. Amén. Eso nos hace y nos da seguridad de salvación. Gloria a Dios. Para que un cristiano, dice aquí, pierda la salvación, Dios tendrá que una amputación, que era lo que yo le decía, pues para que el dedito no me moleste yo tengo que quitarlo. Pero yo no lo voy a quitar. ¿Usted cree que Dios lo va a quitar a usted? No, Él lo que quiere es que usted se sane. Si está enfermo, Él te sana. O sea, te alinea. Te mete en el monte para que dejes las cosas chuecas que tiene, aleluya, y hagas parte del cuerpo de Cristo. Lo que hablábamos el martes, ¿qué hace Dios a través de la palabra? Pues irnos quitando lo que está estorbando. Amén. Él va quitando lo que está estorbando. Él va quitando. Anoche yo terminé la predicación y una hermana viene y me dice: hermano, tengo una pregunta que hacerle. Yo no sé usted qué me va a decir. Y yo le dije, dígame, que yo pensé que estoy enseñando escatología, pensé que era escatología. Me dijo: pues es que no es del tema. Le dije: no, pero pregunte. No, hermano, es que mire, yo veo una rellena, hermano, y uy, la boca agua. ¿En serio? Y yo la miraba y yo decía: esta hermana tan cochina, pero bueno. Y ella me insistía: hermano, mire, es que, hermano, vea, no es nada más, no es baile. Yo fui muy mundana, yo tomaba y de todo. Pero hermano, mire, yo veo una rellena, hermano, y eso es un desespero. Y entonces yo le dije: pero ¿qué es lo que a usted le gusta, la rellena o la sangre? Dijo: no, hermano, la rellena. Le dije: no. O sea, si yo te hago una rellena blanca sin sangre, digo: no, allá no siento nada. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo el diablo trata de engañarlo? No, usted está equivocado. O sea, su problema no es la rellena. Porque es que ella comenzó diciendo: hermano, es que ¿cómo usted me ayuda a entender la prohibición de Dios en la Biblia y la rellena? Le dije: la Biblia no prohíbe la rellena. Amén. La Biblia prohíbe la sangre. Así que usted puede comer toda la rellena que quiera, pero sin sangre. ¿Aló? Toda la rellena. Si a usted le gusta la rellena, coma rellena. Lo que la Biblia dice es: no coma sangre. Lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que la Biblia prohíbe. Entonces ella me insistía: hermano, pero es que ¿cómo hago? Es que yo veo la rellena y se me hace agua a la boca. ¿Ya? Entonces le dije: no, el problema suyo no es la rellena, el problema suyo es la sangre. Y usted tiene que pedirle al Señor que le ayude a entender esa partecita para que usted le obedezca a Dios. Y haga toda la rellena que quiera, pero hágala sin sangre. Yo: no, pero es que allí ya no me parece. Gloria a Dios. Es como el que dice: hermano, no, lo que pasa es que a mí el cigarrillo me gusta, hermano, pero es el sin filtro, yo no fumo del fino, es el sin filtro. Ese es el cigarrillo. Amén. No, hermano, que a mí la Bavaria no me gusta la cola y pola. Hombre, madure. Diga gloria a Dios. 8. Los miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué? Participan de la muerte y de la resurrección de Cristo. Eso empalma con el 7. Cuando yo resucito en Cristo, entonces las cosas del mundo ya no me gustan. O más bien, si me gustan, ya no las hago.
¿Aló? Porque es que, mire, el problema es que el cristiano se manda a bautizar y el cristiano cree que ya bautizado, entonces él no, de ahí en adelante él va a ver una mujer y va a sentir ganas de vomitar. No. No. Y que va a haber una águila fría y que usted, ¡ay! No. A usted le va a seguir gustando, y gracias a Dios que uno bautizado le sigue gustando las mujeres, y si no, aleluya. Entonces, ¿qué dice Pedro? Pedro dice, escuche, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hola. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, sus apetitos pecaminosos siguen ahí. ¿Aló? Pues yo le explicaba a la hermana eso anoche. Yo le decía, yo no tomo no porque no me guste, no bailo no porque no me guste, no. Ellos siguen ahí. Pero entonces yo tengo que saber que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Pertenezco a un país, se llama país celestial, y entonces en mi país no se come sangre, en mi país no se adoran ídolos, en mi país no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Y ya. Fácil. Esta mañana hablábamos de la constitución política de Israel, que se le ocurrió fue a Dios. ¿Aló? Pues nosotros también tenemos una constitución política. ¿Alguien que me la levante, por favor? Casi que no sé. La Biblia. Su Biblia es tu constitución política. Ella te dice qué hacer y qué no hacer para que la ley de tu país no te atropelle. ¿Paz? ¿Va conmigo? Ok, los miembros del cuerpo de Cristo que participamos de la muerte y la resurrección de Cristo. 9. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia con Cristo. Porque Cristo, lo cité hace un rato, Cristo nos declaró o se declaró ser nuestro hermano. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Usted es hermano de Cristo. Porque Cristo es hijo de Dios y yo también soy hijo de Dios. Así que tenemos un Padre en común. Pero Jesucristo es mi hermano mayor, o sea que según la ley de Israel es el heredero. Pero entonces Pablo dice, si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y co-herederos con Cristo, o sea que vamos a heredar en el mismo orden. ¿Aló? Son cositas que están ahí, pero que hay que entenderlas. Y 10, ahora sí llegamos, 10, los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de ¿qué? De la justicia de Cristo. Amén. Ahí estamos parados en ese capítulo de Romanos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Aló? Él nos justificó. ¿Qué quiere decir que nos justificó? Que nos hizo ser hallados inocentes siendo culpables. Diga gloria a Dios. ¿Va conmigo? Alabanzas al Señor. Así que ahora sí llegamos a la unidad, o sea, a buscar los 7 elementos. Esto indica que ya vimos uno. Amén. Vamos a ver el 2. Esos 10 elementos que estábamos viendo hacen parte del elemento número 1. Amén. Así que el otro elemento que nos brinda unidad es el Espíritu Santo. Amén. Acuérdense, la vara del centro por las tablas del tabernáculo de Moisés era la que mantenía esas tablas unidas.
Ellas no se caían, no se soltaban, no se movían, porque había una vara por el centro que las unía. Aparte de que por abajo había una basa de plata, y todas tenían basas de plata, y además cada tabla tenía 2 espigos. Nuestra fe es cimentada en el Antiguo y Nuevo Testamento, en la salvación de Cristo Jesús, que es la basa de plata. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero además esas tablas estaban forradas de oro. ¿Aló? Indicando entonces que usted y yo estamos revestidos de santidad y tenemos parte de Dios. El Espíritu Santo viene del griego neuma. Eso significa viento. Aleluya, aliento. Un cuerpo sin espíritu o sin aliento está muerto. Por eso nosotros estamos vivos. El Espíritu Santo es el aliento del cuerpo de Cristo. Es lo que le da la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Acuerdan en el testimonio que les he contado muchas veces del obispo salvadoreño que quería saber por qué los pentecostales les rendía y crecían tanto? Y él creyó que era por todo el ceremonial que aquí hacemos, porque nosotros hacemos todo un ceremonial. Cantamos, oramos, gritamos, bailamos, gritamos, oramos, lloramos y hacemos cosas y payaseamos aquí. Y ellos creyeron que era eso lo que mantenía a los pentecostales vivos. Y cuando el misionero leyó el libro que el obispo salvadoreño escribió, que lo tituló Hagamos como los pentecostales. Entonces el misionero pentecostal cogió el libro del obispo, lo leyó, y cuando lo terminó de leer, en última página el obispo puso su teléfono y el pastor lo llamó, el misionero lo llamó y le dijo: obispo, lo felicito, el culto pentecostal le quedó perfectamente plasmado, no le falta nada. Pero le tengo que decir una cosa, no es por eso que la iglesia pentecostal crece y se desarrolla, le faltó lo principal. Y el obispo salvadoreño, con admiración y con descontento, le contestó: todavía le falta más. Le dijo: sí, le faltó lo principal. La iglesia pentecostal crece y se desarrolla y nadie la frena, porque tiene por dentro el poder y la acción del Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo el que mueve la iglesia. No es la capacidad ni la destreza del predicador ni los directores de alabanza los que mueven esto. Es el Espíritu Santo moviéndose por dentro. Aleluya. Y entonces a través del Espíritu Santo se derraman dones y ministerios. Amén. Y el hermanito ese que uno ve humilde, que escasitamente firma, es capaz de sanar a un enfermo. Es capaz de echar fuera un demonio. Es capaz de hablar con denuedo la palabra. ¿Por qué? Porque dentro de él está el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Así que el Espíritu Santo es esencia principal en nosotros. No podemos desecharlo. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Amén. Y usted dirá: no, pero es que dijo Jesús, que está hablando del Espíritu Santo. Es que Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesús dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos. Enviaré el Consolador. Y después hace toda una explicación: el Espíritu Santo. Cuando Él venga, les enseñará todas las cosas y os guiará a toda justicia y a toda verdad. Hermano, gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Aleluya. Razón entonces por la que el apóstol dice, ¿qué dice el apóstol? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia, sean esclavos o sean libres, amén, a todos
se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. No crea que porque usted habló en un idioma más que otro, entonces que usted recibió un mejor Espíritu Santo. No, señor. El que habló 2 horas en lengua tiene el mismo Espíritu Santo que el que habló 2 palabras. ¿Aló? Y no hay estratificación en el Espíritu Santo. No hay un Espíritu Santo estrato 7. ¿Aló? Mejor dicho, lo voy a decir más castellanamente. No hay un Espíritu Santo tan educado que te va a llenar a ti y entonces te deja ahí quietico y tú con la boca corazonada. No. El que va a recibir el Espíritu Santo tiene que dejarse espelucar del Espíritu Santo. ¡Aló! Tiene que dejarse espelucar del Espíritu Santo. Por eso la señora de David, que como era la primera dama de la nación, dijo: cómo ha quedado de bonito el presidente, no, semejante ridículo que hizo el presidente. ¿Aló? Y David dijo: pues mi hijita, lo siento mucho, pero mientras sea para mi Dios, mientras sea por el Espíritu Santo, que la gente piense de mí lo que quiera. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Claro, ese es un concepto que el diablo le ha metido a la gente créanme, hay gente que no ha recibido el Espíritu Santo por eso. Ay, no, pero es que eso uno hace unas muecas todas raras, y yo no quiero hacer el oso. Pues usted verá si no hace el oso, pero en el infierno se hacen muecas muy feas. O hace el oso aquí y se salva, o le toca hacer muecas en el infierno y ahí sí ya no hay nada que hacer. ¿Aló? Es así de sencillo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a cerrar con esto. El Espíritu Santo obra en nosotros 2 experiencias principales y definitivas. ¿Cuántas? 2. ¿Cuáles? El nuevo nacimiento y el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Y creo que ahí nos vamos a tener que detener un ratico, porque note que dije 2 experiencias diferentes. Solo se nace de nuevo por el Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es un acto aparte. ¿Por qué el Espíritu Santo lo llena a usted? Pues porque es nacido de Dios. Y eso lo hace hijo de Dios, y el Espíritu Santo es para los hijos de Dios. ¿Aló? Pero son 2 experiencias sobrenaturales y fundamentales en la vida y en el ejercicio de la salvación del creyente. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Listo, vamos a ofrendar más aceite. ¿Alguien quiere ofrendar más aceite? Hágalo con alegría, hágalo con conocimiento, hágalo con